Les voy a contar brevemente un poquito que hemos realizado en mi universidad. Yo vengo de la Universidad de Extremadura y nos debemos mucho toda la Universidad de Extremadura, todo lo que hemos hecho a la Universidad de Salamanca. Es un homenaje al profesor José Luis Vega, lo tengo citado en 2 o 3 diapositivas, porque fue necesario, porque fue vital. Lo primero que les iba a poner, no sé por qué no me sale bien en la diapositiva, bueno, era el poema de Jorge Manrique, Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, a llevar los señoríos derechos así acabar y consumir. Bueno, lo tengo entero en la diapositiva, pero ha debido salir por algún efecto fuera del control. Si no, no sería necesario. Control E. No sale, pero ustedes casi todos recuerdan, y lo que quería entroncar es esa pequeña reflexión poética desde casi siempre para decir que el tema de la muerte es algo seguro y que vivimos pues gracias a que no nos hemos muerto, solo eso es. ¿Qué hemos hecho en la Universidad de Extremadura hasta nuestros días, dado el tema que nos ocupaba en esta intervención? Pues fundamentalmente yo les iba a decir que lo que hemos sido una especie de contrato psicológico con el tema de mayores. Contrato psicológico, yo tengo un contrato laboral en mi universidad como profesor, pero el contrato laboral no me vinculaba casi nada, ni a mis alumnos, ni a los temas de investigación, ni a la dedicación intensiva. A partir de ese contrato psicológico, uno se da cuenta de lo que dice Jorge Manrique es absolutamente verdadero y dice, ¿y yo qué puedo hacer en este mundo donde las personas con más de 65 años cada vez son superiores? Yo tenía también, pero he borrado, pues un poco la pirámide de población, esa que está casi invertida, que había una serie de estereotipos negativos donde las personas mayores prácticamente no tenían ninguna viabilidad de poder sobrevivir en una calidad de vida intensa, que podríamos, desde el punto de vista de la investigación, buscar una intervención psicológica, era nuestro papel en la universidad, una investigación y una intervención individual, y sobre todo desde el punto de vista de la importancia de la formación cultural, que es en lo que de alguna forma voy a centrar casi toda mi reflexión, en el sentido de lo que se ha hablado hasta aquí, en esta mañana, de alguna manera de la terapia no farmacológica. No estamos preparados para ello, ni somos ni personas interesadas en ello, fundamentalmente con algún tipo de activación concreta que les contaré. Y luego algunos de los predictores más importantes de la satisfacción con la vida de las personas mayores, que era lo que de alguna manera nosotros vamos a estar trabajando. ¿Qué hemos hecho? Pues la vigencia del tema. Cuando yo me incorporo a la universidad hace muchos años, trabajábamos en la universidad prácticamente sobre infancia y adolescencia. Poco de madurez y nada o casi nada de adultez. Los libros que manejábamos, pues desde el 84, 96, etcétera, eran infancia y adolescencia. Estos mismos investigadores cambian enseguida y empiezan a incluir el tema de la adultez de las personas mayores. De tal manera que nos encontramos con una realidad, mi comunidad es una comunidad muy envejecida, como prácticamente casi todo Castilla, y nos encontrábamos con una realidad que en los años 50-70 del siglo pasado, pues había de alguna manera muchos abuelos y pocos niños, entonces había muchos niños y pocos abuelos, y ahora nos encontramos con que hay muchos abuelos y pocos niños. Y desde el año 89-91, les pongo ahí, pues prácticamente empezamos a ofrecer programas de doctorado y desde entonces en mi universidad estamos trabajando intensamente sobre personas mayores, adultos, vejez, trabajos especializados. Hemos realizado varios congresos, ahora les hablaré un poco de ellos, foros, publicaciones que se han generalizado y desde los campos científicos más dispares, desde la sociología a la economía de la salud, como está ocurriendo pues, en esta misma sesión. Mi universidad, desde el año 89-91, no teníamos facultad de psicología, todavía no la tenemos, tenemos facultad de educación,
No teníamos facultad de psicología, en el departamento éramos 3 doctores, decidimos poner un programa de doctorado en psicología. Mi rector no le puso muy buena cara, pero le dijimos que teníamos financiación suficiente para ello y, sobre todo, un gran departamento, una gran facultad, que era la Universidad de Salamanca, que era la fuente que nos iba a nutrir de grandes especialistas. Y desde el año 89 a 91 mantenemos esos programas de doctorado, no siempre, como en aquellos momentos, vinculados a la Universidad de Salamanca, porque la universidad ha crecido mucho. Participaron en los primeros programas, aquí se ha dicho, y le quiero rendir también un homenaje, porque fue uno de los que más tuvo la visión de podernos ayudar. Yo me entrevisté con el profesor José Luis Vega varias veces y yo le decía, José Luis, tenemos que hacer algo, está envejeciendo la población. Y me decía, vamos a funcionar, vamos a funcionar. Vinimos a la Universidad de Salamanca, nos abrió las puertas y desde entonces hemos trabajado. Trabajó dando una materia que se llamaba Fundamentos de la Psicología del Ciclo Vital y el profesor Vega trabajaba mucho el tema de tercera edad. Trabajamos en la psicología de la vejez del profesor Ángel Fernández Ramos, ha sido citado igualmente aquí. Perspectivas históricas de la gerontología del profesor Sandalio, salud mental en el ciclo vital del profesor Ramos, que vinieron varios años a dar el curso, los 20 créditos o los 25 créditos que dábamos. Nosotros componíamos el programa con los profesores de mi universidad, que éramos 2 o 3, y el resto de los créditos, de los 20 que eran exigidos por los programas de doctorado, más los 12 de investigación, por profesores de la Universidad de Salamanca. En cursos siguientes se incorporó, también ha sido citada aquí, la profesora Belén Bueno, y vínculos afectivos y sexualidad en la vejez del profesor Félix López, y salud mental y calidad de vida que fuimos incorporando. Así fuimos teniendo el programa pues, prácticamente hasta el año 2000, 2001, 2002. Con los cambios de la legislación nos hemos incorporado ya con un par de programas en mi universidad, pero vean ustedes que la línea de investigación fue oriunda y radicalmente basada en la Universidad de Salamanca y exitosamente para nosotros. También, en contacto con el profesor José Luis Vega, veíamos que había una gran población que demandaba, de alguna manera, ayuda, apoyo, intervención, poder colaborar con ellos, y empezamos ya en el año 1987 organizando unas primeras jornadas de mentalización e integración social. Unas primeras jornadas que las hacíamos en 3 semanas, 2 días por semana, jueves y viernes, o jueves, viernes y sábado mañana, y en casi todas ellas incorporábamos el tema de mayores, porque ya empezábamos a ver que era un tema muy necesario para poder intervenir. Hablamos algunas veces de Alzheimer, poquito. Les quiero decir que terminamos de celebrar hace 15 días las 21 jornadas de integración social. Es decir, en mi departamento, mi área, por ese contrato psicológico que yo les comentaba antes, pues mantenemos, y en estas 21 jornadas de integración social que hemos celebrado hace 15 días, pues uno de los temas prioritarios es el Alzheimer y otras discapacidades, otras demencias. Hemos celebrado también, y vamos a celebrar en enero, y les invito a todos ustedes, el 10º Congreso sobre tercera edad. Organizamos en 1997 el primer Congreso Hispano-Portugués sobre tercera edad. Estamos en la línea, mi universidad está a 5 kilómetros de la frontera. Nuestras universidades más cercanas son portuguesas. Salamanca la tenemos de Badajoz a 300 kilómetros, pero tenemos ese nexo vincular. El primer congreso lo celebramos del 22 al 25 de octubre en la Fundación Rey Alfonso Enrique. Vamos a celebrar en el 2014, del 22 al 24 de enero, el 10º congreso. Es decir, lo hemos ido celebrando, lo hemos celebrado en varias ciudades portuguesas y lo vamos a celebrar este año en Zamora como celebración del 10º. Desde 1992 hemos organizado también congresos INFAD. Las siglas de INFAD sería Infancia, Adolescencia, y así era Infancia y Adolescencia. Hace 5 años o hace 6 incorporamos el tema de adultez, no le podíamos poner mayores, otra letra más en las siglas porque hubieran sido, no sé, y colocamos la palabra A de adultez, que ya venía como infancia, infancia y adolescencia, y ahora la asociación sería Infancia, Adolescencia, Mayores, Discapacidad. Y en el 2014, los días 9, 10 y 11 de abril,
seguimos trabajando en él. Vamos a organizar un inmenso congreso en Badajoz, donde ya han admitido su participación la inmensa mayoría de ponentes. Una de las mesas más importantes es el tema de mayores y discapacidad. El tema mayores y discapacidad. Les estoy contando un poquito el tema de las actividades. Bueno, he puesto por ahí tesis doctorales al final de la diapositiva porque en mi currículum pone o aparece que he dirigido muchas tesis, pero sí me gustaría decirles que desde que iniciamos los programas de doctorado con la Universidad de Salamanca y con nosotros, pues sobre mayores habremos dirigido exitosamente en torno a unas 15 tesis doctorales. La inmensa mayoría de ellas, calidad de vida en las personas mayores. Otra que habíamos realizado para conocer el tema de los estereotipos y los heteroestereotipos, esa la realizamos en Extremadura para ver un poco el colectivo en el que nos estábamos basando. Otra sobre calidad de vida en algunas regiones portuguesas, en concreto en la región de Viseu, la salud y el enfermar en las personas mayores, la depresión en las personas mayores, causas personales y sociológicas de las personas mayores que residen en las residencias de mayores, calidad de vida y diabetes, cronotipo, ejercicio físico en personas mayores, mayores en los centros institucionalizados, familias, intergeneraciones y envejecimiento positivo. Les voy diciendo prácticamente una por año desde el 2002, 2003, 2004, algunas más en el 2006, familias multigeneracionales en el 2007, estereotipos sobre las personas mayores que realizan los profesionales o los estereotipos de los profesionales que actúan con personas mayores en el 2008, cuidar a los mayores con demencia, sobrecarga y satisfacción en el 2011. Ahora mismo estamos terminando, está para defenderse próxima una, sobre la demencia. Su autor está por aquí entre nosotros. Quiero decir que desde hace mucho tiempo el tema de las personas mayores en mi universidad, ese contrato psicológico que mantenemos en mi departamento, es absolutamente imprescindible. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Pues fundamentalmente lo que ahora nos interesa, porque hablábamos de experiencias pasadas y experiencias futuras, pues estaríamos fundamentalmente, trabajamos en el sentido de la calidad de vida. Varias tesis se han realizado en ese tema. Estamos viendo el tema de la longevidad, cada vez más personas mayores, las pirámides de población, y estamos intentando observar fundamentalmente cuál sería la importancia de la activación cognitiva, la importancia de la formación cultural. De alguna manera el número de mayores ha aumentado, la esperanza de vida también. Las personas tenemos una serie de números, pero que he sustituido al ver lo que se había trabajado. Tenemos una serie de estereotipos negativos que estamos intentando abolir y estamos fundamentalmente, los había dicho yo, en una intervención psicológica en la importancia de la formación cultural. ¿Cómo trabajamos en la importancia? Pues ya decía Erickson, que una cultura debería ser evaluada por el significado que da a todo el ciclo vital, dado que el abandono o la marginación de cualquiera de los estadios puede conducir a daños irreparables para los miembros de todas las generaciones. Y eso para nosotros es muy importante. ¿Cuál sería la realidad? Bueno, pues la realidad tendríamos una mayor longevidad, el descenso de la natalidad, tendríamos la casi erradicación de la mortalidad infantil, por eso nos salen las pirámides que nos salen, la mejora de las condiciones de vida, los avances en la medicina en general y los avances en la gerontología en particular. Eso es un hecho que contamos desde siempre. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos fundamentalmente lo que les he puesto en azul, el rol activo de aprender, el rol activo, pero ven ustedes que prácticamente todas las investigaciones están centradas en rol activo, papel activo, rol activo de implicación, reconstruyendo el pasado, rol activo de aprender, rol de exigencia social, de modificar la sociedad de la ciudad. Nosotros contamos mucho un refrán, árbol viejo no es para traspuesto. ¿Qué quiere decir? Que un arbolito pequeño lo sacas de la maceta, lo plantas y funciona. Una persona mayor, una persona jovencita la sacas de su entorno y funciona. Una persona mayor la sacas de su entorno y no funciona. Esta mañana se decía que habría que modificar las ciudades. Ese es en realidad. Rol de exigencia social de modificar la sociedad. Anoche en la cena se comentaba, ¿qué podemos hacer? Debemos modificarnos, pero debemos modificar. En ese sentido, cuando se habla de las variables que según los expertos más influyen en la longevidad, es una de las líneas que estamos manteniendo en la investigación, bueno, pues lo evidente, abstenerse de tabaco, moderado consumo de bebidas, no tener sobrepeso, pero buen nivel educativo y cultural.
Hemos hecho varias investigaciones en este sentido y 2 o 3 programas que les contaré. La estabilidad emocional, el ejercicio físico, la actitud y otra. ¿Y cuál sería esa otra? Si estuviésemos en un foro más pequeño les diría, ¿y cuál es la otra activación? Pues la otra activación va a ser tener amigos. Tener amigos. ¿Por qué tener amigos? Pues yo recuerdo que en el año 2005 aparece un artículo en el País semanal, que dice la importancia del cultivo de la mente, sobre todo desde el aspecto de la formación cultural. Y decía, uno de los elementos más importantes es tener amigos. ¿Por qué? Porque hasta ahora nos habían hablado de no fumar, hacer ejercicio con moderación, adoptar una dieta equilibrada, pero hacen muchas investigaciones. Nosotros hemos hecho algunas y los investigadores, y nosotros coincidimos con ello, hemos llegado a esa conclusión. Después de estudiar la influencia de los factores sociales, ambientales, biomédicos en la tasa de supervivencia de más de 1.500 personas, es el estudio que decía El País, y lo que nosotros hemos replicado y hemos hecho, nos encontramos que tras analizar las estadísticas, sus conclusiones son rotundas, y las nuestras. Los ancianos que atesoran un gran grupo de amigos tienden a vivir más, ese es el elemento que estamos trabajando, que aquellos que gozan de pocas amistades. Los amigos brindan un apoyo que resulta esencial para mejorar el estado de ánimo, superar los problemas, afrontar la vida con optimismo y algo mucho más importante de lo que pensamos. ¿En qué sentido? Nosotros, en las investigaciones que hemos hecho sobre universidades senior portuguesas, sobre universidades de mayores, sobre taller de tradiciones y costumbres que os contaré y sobre el museo, por ejemplo, de Olivenza, del cual tengo que hablar porque es mi museo, hemos encontrado que prácticamente incide en un casi 2 años más de longevidad respecto a la media. Casi 2 años más respecto a la media. ¿En qué sentido? Bueno, pues como estamos trabajando en el ámbito de la longevidad unido al desarrollo del cerebro, yo ya sé lo que dice Martin Robert, que viene a decirnos que no es una verdad positiva que el aumento del cerebro, pero sí la especialización del cerebro la que añade la longevidad. Martin Robert viene a decir que los cambios de mayor alcance experimentados en la sociedad humana han ido acompañados de un descenso progresivo de la capacidad cerebral, pero de una especialización del cerebro, que es lo que estaríamos. ¿Qué es lo que de alguna manera les pongo en esa diapositiva? Pues en esa diapositiva les pongo estudios realizados por Mann sobre los Australopithecus, donde la inmensa mayoría muere de 0 a 20 años y ninguno supera la edad de 41. El Homo erectus, 30%, pero se ha producido un cambio. El hombre del neandertal tenemos un 10%, y dentro del Homo sapiens tenemos en el Paleolítico, y nos vamos hasta el occidental. Ahora veremos la edad media, ya se ha dicho aquí también, la tenemos en torno a los 70 y algo años, 82 en los varones, 79 en los varones, 85 en las mujeres, tenemos una edad media muy longeva. Pero estamos viendo, y ese es uno de los trabajos que nosotros hemos realizado, bueno, pues la curva del Homo erectus en el sentido. Otras investigaciones que hemos consultado y en las que nosotros apoyamos lo que nosotros estamos buscando, la activación cognitiva y los ejercicios que estamos, es los resultados de investigación realizados por Maunos sobre la duración de la vida de los artistas italianos. Y qué curiosidad, los artistas italianos y los que aparecen en las enciclopedias de media tienen entre 4 y 5 años más que la vida media que aparece en las lápidas de los cementerios. Y dices, ¿y por qué? Pues porque probablemente son personas que han tenido un cerebro especializado. Las 3 o 4 experiencias que nosotros estamos investigando son con universidades seniors portuguesas, que hemos trabajado con 5 o 6, y la edad media de los que no asisten a las universidades seniors. La edad media está, ahora mismo estaríamos por demostrar, en torno a 2 años más en los que asisten a las universidades de mayores y en los que asisten a universidades seniors. Nosotros hemos tenido un par de programas, un programa que les cuento, Taller de Tradiciones y Costumbres, que nos financiaba el Inserso y que lo teníamos en diversos municipios, entre ellos en Olivenza, en Extremadura. ¿Y en qué consistía? Consistía, y luego les digo lo que nos decían los médicos, consistía en que las personas mayores, entre comillas, abuelos, pero abuelos reales de los nietos, iban en las horas de dedicación por la tarde de no escolaridad a los centros escolares a explicar
cómo habían vivido, qué habían hecho, es decir, sus experiencias y sus tradiciones. Los niños debían tomar nota, el maestro dirigía aquello, redactaban una pequeña redacción, en lugar de redactar sobre el invierno, sobre el verano, redactaban y a los 15 días volvían para ver lo que había redactado el niño, lo corregían los abuelos y de alguna manera interveníamos. ¿Qué hacían? Nunca les permitíamos que no nombrasen, decían, es que había un utensilio, por favor, díganos cómo se llamaba, les obligábamos a repetir. Había un pueblo, por favor, díganos cómo, les obligábamos a repetir, era un taller. Bueno, el resultado era que los médicos de cabecera nos decían, ¿pero qué estáis haciendo? Si en el otoño tenía muchos griposos que venían a la consulta, no viene ninguno, no viene ninguno. La prueba, no todavía estadística, pero estamos verificando que en muchos de estos municipios, bueno, pues parece que ha habido una mortalidad, no sé si accidental o coincidente, en esos periodos en que lo tuvimos durante 5 o 6 años. ¿Cuál sería? Bueno, pues hicimos un poco una investigación de la Edad Media de los siglos XV, XVI, XVI, XVII, tendríamos ahí. Ahora mismo la Organización Mundial de la Salud fija la Edad Media en 82,2 años. Las españolas llegan a los 85 por casi 79 de la edad media de las mujeres. Estos son los datos que tenemos reales. Sobre estas experiencias estamos midiendo las aportaciones que, desde nuestro punto de vista, con la activación, con esa experimentación, lo que llamaríamos un poco de terapia no farmacológica, sino activación cognitiva, estaríamos conduciendo a ello. Y estaríamos volviendo a hablar de las variables: abstenerse del tabaco, moderado, buen nivel educativo, activación cognitiva, estabilidad emocional, ejercicio físico y actitud positiva ante las vidas. Bueno, pues cuando se habla estaríamos ahí en lo mismo. Buen nivel educativo, estaríamos hablando de lo que esta mañana se comentaba aquí, la intervención centrada en la persona. El buen nivel educativo, fundamentalmente el nivel bajo de instrucción es índice de dependencia, lo sabemos. 2 de cada 3 personas analfabetas tienen problemas de dependencia. La política de entretenimiento ha pasado a segundo término y ahora pasa a tener importancia las políticas de educación, los viajes, las aulas, y fundamentalmente la persona es siempre en un hacerse, nunca en un estar cerrado. Y de alguna manera, para el cultivo de la mente, esa intervención centrada en la persona, pues nosotros estamos trabajando que sea al servicio del placer, de la recreación, de la creación, del arte, de la vivencia, del compartir, de participar, brindar espacios de interacción con otros sujetos que lo activamos, ejercer y ejercitar funciones que no deben dejarse de lado, tal como lo que uno ha sido, las actividades profesionales, formar luego parte de las universidades como docentes, poder transmitir sus experiencias. En el Museo de Olivenza, que empezamos prácticamente sin nada, tenemos ahora muchas personas mayores que se implican y que aún con fiebre asisten a poder explicar o a poder intervenir. Veo que me dicen que deben ser 3 minutos o 1 minuto. Finalizo. Poder transmitir sus experiencias, y la educación y el esfuerzo está fundamentalmente al servicio del hombre y de una mejor calidad de vida a través de lo que llamamos educación para la actividad, activación cognitiva. Y, profesor, iba a poner en la de final, que era, pues muchas gracias. Bueno, pues no me ha salido.